Gracias, señora presidenta. Bueno, primero contarles a la comisión que estaba muy juicioso en mi oficina viéndolos por la televisión y todos se ven muy bien. Sí, o sea que estoy al tanto de lo que se estaba conversando aquí. Sí, mi opinión es esta. Pues muy brevemente, pero me toca pues como dejarla estructurada, ¿no? Bueno, la primera idea que transmito es que los combustibles en Colombia efectivamente son carísimos, carísimos, o sea, si se comparan, por ejemplo, con Estados Unidos son carísimos. Alguien me dirá, hay países peores, sí, peor siempre es posible, pero digamos que lo que tenemos aquí es bien malo en ese sentido. Lo segundo es que esos combustibles carísimos los paga principalmente el pueblo raso. Y yo llevo 10 años en esta comisión discutiendo ese punto. Parece que ya empieza a haber un acuerdo en que el grueso, la casi totalidad de la plata de los combustibles caros los pagan los más pobres, por la simple razón de que son más. Y el transporte público de carga y de pasajeros, etcétera, etcétera. O sea, que estamos hablando de una cosa contra los más débiles. Ahora, ¿por qué son tan costosos los combustibles en Colombia? Sería la otra razón por la que... pues la otra cosa que hay que mirar. Yo creo que también hay un acuerdo en dos asuntos. En Colombia, Ecopetrol no nos cobra su barril de petróleo de acuerdo con el costo de producción, ¿sí? Digo en general, el costo promedio de producción, señor gerente de Ecopetrol, me lo acaban de dar de 29, 30 dólares el barril, y no lo cobran, no sé, a 90 o a 100 dólares, ¿sí?, de acuerdo con los precios internacionales. No. ¿Cómo? Sí, por eso es lo que estoy diciendo. O sea, si estamos de acuerdo, es que como cabecean tanto, uno ya no sabe ni qué es lo que le están diciendo, pero todos estamos de acuerdo que sí nos lo cobran a precios internacionales. Sí, yo creo que sí, o a precios semejantes, muy parecidos a los... No, pero ese es el de regalías. Bueno, la información que tengo es distinta. Y de otra parte es costoso, ¿sí? Es costoso porque los impuestos a los combustibles son muy altos. Estamos hablando de combustibles del orden de 26%. Bueno, entonces tenemos una estructura de precios. Bueno, y el petróleo de las transnacionales, por supuesto que ni se diga, que está a 100 dólares aproximadamente. Aproximadamente ese es el precio de los combustibles, ¿sí? De esa materia prima. Bueno, esto hace que Ecopetrol tenga unas utilidades bastante altas, ¿sí? El año pasado le transmitió Ecopetrol, o este año le está transfiriendo Ecopetrol al gobierno nacional 10.5 billones de pesos como dividendos, como utilidades que le sacan a Ecopetrol. Que le saquen esta plata a Ecopetrol, senador Mora, quiere decir que Ecopetrol no tiene el músculo financiero suficiente, por ejemplo, para mejorar la exploración, ¿sí?, para mejorar la refinería. En la refinería estamos perdiendo un montón de plata al año, del orden de 700.000 o más millones de pesos, porque el gobierno nacional, a mi juicio, exprime en exceso a Ecopetrol, y entonces Ecopetrol no logra funcionar como debería ser. Y eso nos tiene en una situación que comentaba ayer el editorial de Portafolio, es complicada porque las reservas no aumentan, porque podemos terminar perdiendo la autosuficiencia petrolera, y eso tendría consecuencias muy, muy complicadas. Y al mismo tiempo, y esto lo quiero resaltar, senador Luis Fernando Velasco, el año pasado el gobierno nacional, al final del año, le redujo los impuestos a las transnacionales y a las grandes empresas que operan en Colombia, en cerca de 8 billones de pesos. Eso lo vimos con cuidado en esos días con el doctor Amílcar Acosta. Entonces lo que tenemos un poco es una estructura en la que los ciudadanos terminan pagando unos combustibles muy costosos, por las razones que he explicado. Hay unas transferencias muy grandes al gobierno nacional. Ecopetrol no se desarrolla con la fuerza que se debería desarrollar, y estamos en una situación, digamos, de producción hacia el futuro que puede ser complicada. Pero los precios son muy altos y todos estamos de acuerdo en que esos precios son muy altos. Nosotros en ese sentido pensamos que hay que definir políticas para disminuir esos precios de los combustibles. Ya la discusión de dónde se le pone la mano, pues ese es otro debate que
al cual en este momento no me voy a referir porque estoy haciendo una intervención muy general. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Es que yo ahorita oyendo al señor ministro en mi oficina, con toda atención, vi que empezó a alargarse y alargarse y alargarse, sí. Casi que no le faltó mencionar sino el origen de los hidrocarburos por allá en los fósiles de hace millones de años, y entonces me empezó a entrar la mala espina de que eso no iba para un buen sitio, ¿sí? Y como si fuera poco, pues al final no soltó la culebra y no habló de precios, que es finalmente el tema que nos interesa discutir. Yo yendo al ministro me acordé en esa intervención tan larga y de tantas vueltas y de tantas cosas, todas apuntadas a justificar una disminución muy baja del precio. Me acordé eso que le pasa a los niños, o nos pasaba a todos los niños, cuando llegaba uno a la casa y la mamá le decía que se tomara la sopa porque era muy alimenticia. Entonces uno rápidamente descubrió que cómo será de fea que se la ponderan es por lo alimenticia. Sí, parecido nos pasa con la intervención del ministro. ¿Cómo será de flojo lo que viene que hay que echar un cuento tan largo? Si esa disminución fuera una buena disminución del precio, pues seguramente la culebra nos la suelta empezando la intervención y después la cosa se vuelve más fácil. Pero bueno, ni siquiera tenemos, digamos, la propuesta. Entonces, en ese sentido, pues la situación es muy complicada, porque lo que se nos está planteando aquí es que aprobemos el proyecto, pero ese proyecto que se está votando aquí hoy no tiene ninguna posibilidad de ser el proyecto final. Esa es la realidad que tenemos. Sí, ese proyecto después se cambiará y en la plenaria se volverá otra cosa. A mí no me parece esa una buena manera de legislar. Sí, porque bueno, a uno le pueden dar explicaciones y el ministro dice cosas y todo el mundo dice cosas, pero lo cierto es que hoy no sabemos qué es lo que vamos a votar. Porque además todos sabemos una cosa que también hay que señalar con franqueza: si este fuera un Congreso independiente o sus mayorías fueran independientes del Ejecutivo, uno diría, bueno, nos vamos al debate, sí, y allá en el debate ya veremos quién convence a quién y cómo votamos, pero todos sabemos, sí, que al final, cómo se vota en el Congreso de Colombia, dice el presidente de la corporación, este artículo tiene el visto bueno del ministro del gobierno, y todo el mundo dice sí, o casi todo el mundo. Este artículo no tiene el visto bueno del ministro del gobierno, entonces todo el mundo, casi todo el mundo, no. Entonces no es fácil, sí, que aquí aceptemos como una especie de, o por lo menos para mí se vuelve imposible, como aprobar una cosa que no sé qué es. Y en ese sentido puedes decirle al gobierno que, digamos, le doy como una especie de cheque en blanco y resulta que yo soy el de la oposición en esta comisión, y hay que ver uno pues con el doctor Lizarralde teniendo que cargarlo, pues tampoco es fácil. El doctor Santos respaldando al doctor Lizarralde, imagínense entonces en qué puede terminar esto. Entonces yo sugeriría que por lo menos, no sé, que nos planteen las proposiciones que entiendo el ministro, no las permitan verlas siquiera de aquí a mañana, pero es que votar proposiciones a ciegas, pues, o leídas aquí a la carrera por la Secretaría sin que sepamos, sin que entendamos qué quiere decir, si realmente, a mi juicio, no, por lo menos para mí no es posible, porque me temo, y esto lo digo con toda claridad, me temo que este proyecto, una vez lo coja el gobierno bajo su control, va a terminar en un chorro de babas. Sí, porque aun cuando el doctor Amílcar, antes de ser ministro, dijo muchas cosas, ahora está diciendo en las otras, y él lo aclaró desde hace rato, que está con una nueva camiseta, y bueno, esa es la realidad, y todos sabemos que es Cárdenas, el ministro de Hacienda, el que termina determinando sobre estas cosas, ¿sí? Entonces, para mí sí sería lamentable, y yo de ninguna manera respaldaría ni el polo, un proyecto de ley sobre disminución de precios de los combustibles que resulte ser anodino, o sea, que no valga la pena, o que le entregue la discrecionalidad al gobierno nacional. Porque yo quiero terminar diciendo esto: finalmente el problema de los combustibles tan costosos es porque aquí no pagan impuestos los que los deberían pagar. Ese es un debate que está por hacerse en Colombia. O sea, un país no puede funcionar si a los que tienen de verdad, a los banqueros, para poner un ejemplo, no les cobran los impuestos que les deben pagar, e intentan que el pueblo raso, sea el que sostenga todo, y el método más expedito, uno de los métodos más expeditos, es cobrarle a la gente el impuesto a las escondidas, porque el que se monta en el bus o en la buseta no sabe que se lo están clavando hasta el alma, o el que compra una panela tampoco se da cuenta del impuesto que va allí involucrado. Entonces yo pediría, señora presidenta, que por lo menos esperemos, si es el caso, hasta mañana, ¿sí?, en que podamos leer, digamos, cuál es más información que nos permita tomar decisiones, pero votar proposiciones que nos acaban de presentar, entiendo que nos las acaban de presentar o no las han presentado,
¿sí? O las tienen ahí, pues imagínense. No, eso no creo que pueda ser una buena manera de legislar. Muchas gracias, señor presidente.